Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa. Para Positiva es muy importante seguir generando espacios que prioricen la salud y bienestar de todos nuestros afiliados. Por esta razón, el día de hoy tenemos esta acción educativa creada para todos ustedes. Seguimos fortaleciendo sus conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Le damos la bienvenida a la doctora Liliana Carmona, administradora de riesgo de la sucursal de Antioquia de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctora Liliana, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Para todo el público, un saludo muy especial. Queremos darles la bienvenida a este importante evento para nuestra sucursal y para todo el país denominado Ergonomía para Todos, donde hemos hecho alianzas educativas y alianzas interinstitucionales con entidades como el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo de Medellín, como la Universidad de Antioquia, con la Universidad CES, con ACOPI, con la ANDI, y pues es un tema que es muy importante en estos momentos que estamos viviendo, en esta nueva forma de trabajo. Es un tema que cada vez representa una mayor incidencia en la enfermedad laboral y en la sintomatología de toda la población pues, que está realizando esta modalidad de trabajo en casa o teletrabajo. Por esto el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jordan Rodríguez, quien es experto en el tema y esperamos que nos vaya muy bien. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Liliana, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, por esa valiosa intervención. Ahora quiero invitar al doctor Daniel Sanín Matilla, director territorial del Ministerio de Trabajo de Antioquia. Doctor Daniel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias primero que todo a Positiva por la invitación y por organizar este evento. Quiero agradecer también al Comité Local de Medellín, a la Universidad de Antioquia, al CES, ACOPI, ANDI, pues, y reitero a Positiva por el espacio. A ver, todos los asistentes, veo que hay muchos asistentes, que ya hay más de 600 personas conectadas. Entonces, lo primero es resaltar la importancia de estos eventos académicos. Es muy importante que todos nos preparemos en la ergonomía. Con eso disminuimos los problemas de accidentes y enfermedades laborales. Hay que reducir esto para poder tener un trabajo que sea más eficiente. Siempre será mejor prevenir que curar. Entonces, les deseo una bienvenida. Es muy importante la ergonomía. En la charla de una persona especializada como el doctor Jordan. Entonces, sí, los dejo que iniciemos el evento. Como siempre, el Ministerio de Trabajo está dispuesto a apoyar a todos estos eventos. Nuestra misión es prevenir, más que sancionar, es prevenir y ayudar y proteger los derechos de los trabajadores y que los empresarios les vaya muy bien. Siempre atentos, estamos en Medellín para todo lo que ustedes les podamos solucionar. Muchas gracias. Y bienvenidos y ojalá saquemos lo mejor de este evento. Claro que sí, doctor Daniel. A usted también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este importante espacio educativo y por esa valiosa intervención. Ahora sí, damos inicio a nuestro taller denominado Ergonomía para Todos y Trabajo en Casa. Nos acompaña nuestro experto, el profesor Jordan Rodríguez Ruiz, profesor de Ergonomía y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Antioquia. Profesor, muy buenos días, bienvenido. No te estamos viendo. Listo, ahora sí. Muy buenos días a todos. Nada, sí, contento de estar aquí con ustedes. Ya escuchaba a Daniel que decía que tenemos más de 600 personas conectadas. Y entonces, no, contento de poder estar aquí con Positiva, ver cómo iniciativas donde colaboran varias organizaciones realmente da fruto, lideradas en este caso por Positiva. Contarles que esto fue una iniciativa que surgió del Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se nos unieron varias organizaciones
Cés, Andy, obviamente la Universidad de Antioquia, que yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, y se logró, ¿no? Se logró hacer el evento y les prometo, les estoy dando mi palabra, como decía mi papá, lo único que uno tiene es su palabra. Les estoy dando mi palabra que al final van a poder aprovechar este tiempo y no se van a arrepentir. Y ahora les voy a mostrar cuál es el objetivo que se tiene con esta charla y al final vamos a comprobar si finalmente lo logramos o no. Pero les prometo, les estoy dando mi palabra de que sí, que lo van a disfrutar y van a aprender cosas que lo van a poder aplicar en su vida diaria. No sé, Lina, si ya puedo empezar la presentación. Sí, señor, ya la estamos visualizando. Listo, muchísimas gracias. Bueno, este es el objetivo general de esta conferencia, de esta charla, ¿no? Mirámoslo como una charla, una conversación que voy a tener con ustedes, donde les voy a mostrar algunos tips, pautas generales que pueden aplicar en sus casas y de la manera más simple posible, con el propósito de que trabajen lo más cómodo posible, estén lo mejor posible. Yo digo lo mejor posible porque no siempre se logran las condiciones óptimas o las mejores condiciones del mundo, pero sí tenemos que partir de un principio, y es que todo lo que tenemos y cómo trabajamos en nuestras casas lo podemos mejorar. Por tanto, la base fundamental de esta conferencia es lograr que lo que ustedes vean hoy lo puedan aplicar, la gran mayoría de estas recomendaciones las logren aplicar en sus casas. Y por tanto la idea es esa, que logren cambiar y ajustar sus condiciones de trabajo ustedes mismos, sin esperar a que otra persona externa a la casa o de la organización venga y le cambie sus condiciones, sino que usted mismo tenga las herramientas, tenga los criterios, los conceptos, los elementos que le permitan cambiar sus propias condiciones de trabajo. Se supone que si nosotros logramos mejores condiciones en el lugar donde estamos trabajando, en nuestras casas en estos momentos, vamos a lograr una mejor salud, un mayor bienestar y una mayor productividad. Ya eso normalmente son cosas que se derivan producto de unas buenas condiciones. ¿Qué vamos a ver en la presentación? La presentación durará aproximadamente unos 50 minutos, más o menos, y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas donde ustedes tienen la libertad de preguntar todo lo que quieran, ¿no? Y yo trataré de responderle todas las inquietudes y preguntas que tengan al respecto. Primeramente les voy a hablar muy brevemente de qué cosa es el teletrabajo, por lo menos cómo lo tiene definido aquí en Colombia, ¿sí? Cómo se define en Colombia. En segundo lugar, con una sola diapositiva, les voy a explicar en qué consiste la economía y para que de alguna forma entiendan por qué la economía tiene tanto peso en esto del teletrabajo, el trabajo en casa, y por qué se tiene tanto en cuenta los principios de economía. El centro de la presentación, y es lo más importante de la presentación, son estas pautas concretas que les voy a traer para el trabajo en casa. Son 11 pautas muy concretas, lo más ilustradas posible, que les van a permitir a ustedes poder transformar, cambiar, ajustar sus condiciones en sus casas, en las de sus familiares, amigos, pero sí van a poder tener pautas de referencia para poder cambiar sus condiciones. Y por último, un mensaje final, que es el mensaje que quiero que se lleven de toda la presentación. Miren, aquí tenemos el teletrabajo. Sí, el teletrabajo, existe una ley en Colombia que es la 1221 del 2008. Seguramente muchos de ustedes la conocen, trabajan con ella a diario o por lo menos la han tenido que consultar en algún momento, donde hacen una definición de lo que consiste el teletrabajo. Básicamente el teletrabajo es que usted trabaja a distancia utilizando las técnicas o las tecnologías de la información y la comunicación. Y por tanto, ese es el contacto que usted tiene con la organización. A través de las tecnologías, como está ocurriendo ahora, yo me estoy comunicando con ustedes a través de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y de esa forma podemos llegar a muchas personas. Esto del teletrabajo, si me preguntan, yo creo que Colombia, aunque venía dando pasos bastante bien, no estaba del todo preparado. Pero no solamente Colombia, yo creo que muchos países latinoamericanos no estaban preparados y solamente algunos países desarrollados ya venían avanzando de manera progresiva en este sentido. Quiero que miren, para que vean qué interesante, miren esta gráfica que la saqué recientemente del Google Trends. ¿Qué cosa es el Google Trends? Usted en Google,
cuantifica, lleva un registro de cuáles son las búsquedas que se realizan en el buscador de Google. Cuando usted dice dónde está el restaurante más cerca, cómo se define teletrabajo, qué cosa es economía, ese tipo de cosas, Google va registrando esa búsqueda y va viendo cuáles son las tendencias en las búsquedas. Quiero que miren aquí que en los últimos 5 años en Colombia, miren cómo el término teletrabajo, miren cómo no crecía mucho, ¿no? Las búsquedas no eran muchas. Quiero que miren aquí cómo a partir ya de febrero, marzo, cuando ya se declara la pandemia, se empieza a destapar un auge por el teletrabajo, porque obviamente con el aislamiento y con la cuarentena, las personas y las empresas empiezan a trabajar con mucha más frecuencia en sus casas y empieza a tomar más fuerza el tema del teletrabajo. Y quiero que vean aquí cómo se incrementa, ¿no?, bruscamente las búsquedas en Internet sobre el teletrabajo. Y es obvio, las personas cambia su vida, como la que nos cambió a todos, y automáticamente se empiezan a preocupar por buscar este término, qué significa, cómo lo puedo hacer legalmente, qué implicaciones tiene, bueno, todo ese tipo de complejidades que ha traído consigo el teletrabajo, y empiezan las búsquedas en Internet. Pero quiero que miren, ahora que les traigo, quiero que miren en los últimos 12 meses qué pasó. Aquí pueden ver. Miren, aquí tenemos, de nuevo, esta es una gráfica, pero solamente de los últimos 12 meses. Así que ha pasado durante el último año con las búsquedas en Internet, en Google, sobre la palabra teletrabajo. Aquí pueden ver el pico que habíamos señalado anteriormente, que ese pico ocurrió a finales de febrero, principios de marzo. Recuerden que el 11 de marzo de este año, del 2020, es que se declara el coronavirus como una pandemia. Quiero que vean que ese pico, miren aquí, y cómo ya con el paso del tiempo, miren aquí, ya estamos en septiembre, 20 de septiembre, octubre, ya pueden ver cómo cada vez como se busca el término con menos frecuencia en Google. Esto puede tener varias interpretaciones. La primera, obviamente, que se aumenta el pico por la pandemia, aquí en Colombia como en otros países. La segunda es que ya las personas van conociendo más sobre el teletrabajo, hay más conferencias sobre el teletrabajo y van ya informándose, y también ya se van estabilizando las condiciones. Ya las personas no son, ya algunos han ido a trabajar a las empresas y por tanto ha disminuido la cantidad de personas que hacen teletrabajo respecto al principio, cuando estábamos todos en cuarentena en total. Varios pueden ser los análisis. Lo que sí está claro es que el teletrabajo en los últimos tiempos ha aumentado su interés en general en la población internacional, así a nivel global, y obviamente también en Colombia. Ahora, ¿qué es la economía y por qué la economía ayuda al teletrabajo, y por qué hay tantas conferencias y tantos temas relacionados con la economía y el teletrabajo, y por qué se hace esta conferencia de economía relacionada con el teletrabajo y las pautas para mejorar las condiciones desde el punto de vista ergonómico en la casa? La razón es sencilla. Realmente la disciplina que realmente contribuye a diseñar y a lograr de manera adecuada y correcta las condiciones de trabajo o de teletrabajo es la ergonomía. Sí, la ergonomía es una disciplina que se encarga de diseñar, ¿sí? Entonces, por tanto, todo lo que usted tiene en su casa, todo lo que está en su oficina, se debe diseñar teniendo en cuenta los principios de ergonomía. Por tanto, la ergonomía diseña y evalúa. ¿Por qué hago énfasis en estos dos infinitivos o en estas dos acciones? Porque a veces pensamos solamente hacer una evaluación económica, pero no diseñamos. Entonces, es importante que estemos claros que usted evalúa, pero también tiene que diseñar. Ahora, ¿por qué la economía es la disciplina que mayor contribución tiene al diseño de las condiciones en su casa, en este caso relacionadas con el teletrabajo? Porque la economía tiene un enfoque de sistemas. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que ver cómo interactúan estas personas, que puede ser 1, 2, 3, 4 personas, cómo interactúan con la tecnología. Y cuando hablamos de la tecnología, hablamos de los sistemas web, de estas mismas plataformas que estamos utilizando ahora, GoToWebinar, para la conferencia. Cuando hablamos de los software o las interfaces que tenemos para poder subir los documentos, los archivos en el trabajo. Cuando hablamos también con la computadora, con el micrófono, con los audífonos, con las cámaras. Esa interacción que ocurre, la economía se encarga de ver cómo lograr que esa interacción sea lo mejor posible para lograr que esas condiciones que están externas a la persona
se adapten a las características, habilidades y limitaciones de las personas. Con pocas palabras, la economía busca que todo lo que esté alrededor de las personas se diseñe en función de ellas. El centro somos las personas. Y por tanto, los aspectos de iluminación, ruido, ventilación, si hay frío, si hay calor, son aspectos de ergonomía. De hecho, los que redactan estas normas en la norma ISO, ustedes pueden buscar en la página oficial de la ISO, los que redactan estas normas de frío, calor, iluminación, son los ergónomos, que es algo que a veces yo lo planteo en mis clases y las personas se sorprenden, ¿no? Eso no es seguridad, ¿cómo que ergonomía? Bueno, los ergónomos tenemos en cuenta esos aspectos a la hora de diseñar. También los ergónomos tenemos en cuenta los aspectos organizacionales. ¿Qué tiempo trabajamos? ¿Cuánto tiempo estamos sentados? ¿Cuánto tiempo estamos de pie? ¿Cuánto tiempo dormimos? Todos estos aspectos los vamos a ver en cada una de las pautas que les voy a mencionar de manera muy concreta. Y también tenemos en cuenta el ambiente externo, ¿sí? Cuáles son los aspectos políticos, legales, culturales, económicos, regionales, ¿sí? De todo tipo. Y esto es lo que le llamamos un sistema de trabajo y por tanto la economía se encarga de evaluar y diseñar un sistema de trabajo, siendo el alcance de la economía muy amplio. Hasta aquí, de forma muy breve, para que vean por qué la economía y por qué tantas normas internacionales y por qué determinadas instituciones líderes a nivel mundial le dan tanto peso a la economía a la hora de diseñar y evaluar las condiciones, obviamente en las empresas, pero en este caso estaríamos hablando de las condiciones en casa. Aquí pasamos al plato fuerte de la presentación, ¿no? Que son las 11 pautas. Estas pautas, ¿por qué se generaron? Sí, a principios de este año, yo trabajo en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ahí soy profesor de planta, y en las primeras reuniones que empezamos a tener entre los profesores y los administrativos de la facultad, yo escuchaba muchos profesores que nunca se habían quejado de trabajar, profesores que llevan trabajando 20, 30, 40 años en la facultad, y empezaban a quejarse. Y yo decía, qué raro que estos profesores que nunca se han quejado se empiezan a quejar. Y empezaron a quejarse de dolores, de estrés, de que estaban aturdidos, que tenían mucha carga de trabajo. Y me sentí tan sensibilizado que hablé con el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor José Pablo Escobar, y le dije, profesor, organicemos una conferencia para darle unas pautas, unos tips, unas recomendaciones a los trabajadores de nuestra propia universidad para que logren trabajar de mejor manera, porque realmente los efectos que se estaban sintiendo de la pandemia, fundamentalmente al principio, eran muy fuertes. Entonces, esta presentación está hecha con mucho cariño, hecha a mano, con mucha dedicación y hecha para que realmente las personas no escuchen un discurso teórico, sino que es un discurso práctico. Por tanto, a partir de ahora yo les voy a ir mencionando pauta por pauta de las que yo creo que ustedes pudieran aplicar en sus entornos de trabajo en las casas. Aquí, primeramente, vamos a hablar del monitor. El monitor es uno de los aspectos que normalmente trabajamos en nuestras casas. Podemos trabajar con un monitor que puede ser el monitor de una laptop, como están viendo aquí, o puede ser el monitor de una computadora. Incluso también a veces trabajamos con tablets o también trabajamos con celulares. Por tanto, hay muchos dispositivos en la actualidad con los cuales podemos trabajar. Yo les voy a dar algunos de los aspectos que ustedes deberían tener en cuenta para poder colocar y tener un monitor que funcione lo mejor posible. Primero, hablaremos de la altura del monitor. Sin mucha teoría y sin mucha complicación. El monitor debe quedar aproximadamente a la altura de los ojos. Se dan cuenta que este monitor está ligeramente por debajo. Esto es uno de los inconvenientes que tiene trabajar con laptop. Las laptops fueron diseñadas para trabajar durante poco tiempo, 20, 30 minutos, son portátiles. Usted la traslada a trabajar en un aeropuerto, en un momentico en una oficina, en una cafetería, pero no para trabajar de tiempo completo. Les comento que yo trabajo con laptop, obviamente he hecho las adecuaciones y me siento muy feliz con mi laptop. Y hay adecuaciones que usted puede hacer como esta, ¿no? Subir un poco la laptop con una plataforma que eso les permite poder subirla a la altura de los ojos. Por tanto, debería quedar aproximadamente a la altura de los ojos sentado. Y esa sería la primera recomendación relativa al monitor. Respecto a la distancia, miren,
no existe la distancia mágica ni la distancia perfecta. ¿Y por qué? Porque depende de la resolución de la pantalla, porque depende del tipo de pantalla que usted tenga, si es una pantalla mucho más grande o más pequeña, si es más o menos actualizada, la calidad de la imagen, depende de muchos factores. La recomendación concreta, ¿cuál es? Están viendo aquí a la modelo estirando sus manos. Aproximadamente la distancia entre usted y el monitor debe ser usted estirando sus manos. Eso es una distancia aproximada a la cual debería quedar el monitor, ni tan cerca ni tan lejos. Eso sería una regla que le pudiera servir de referencia a usted a la hora de ubicar el monitor. ¿Dónde poner el monitor? ¿Dónde nos sentamos? ¿En qué parte nos sentamos? Porque a veces tenemos lámparas que nos reflejan la luz, a veces estamos cerca de una ventana que nos refleja la luz. Por tanto, tenemos que pensar en qué parte de la casa vamos a ubicar nuestro monitor. Y el principio es simple. Busquemos siempre ubicar el monitor en un lugar donde se eviten los reflejos en la pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que tienen una ventana a la izquierda de la modelo. Pueden ver que la luz que entra por ahí nunca va a incidir sobre la pantalla, y si incide y sigue para acá, no va para los ojos. Por tanto, la ubicación recomendada, que esto siempre va a depender de las condiciones que usted tenga en su casa, es que la ventana le queda al lado. ¿Ya? Significa que aquí tenemos el monitor y aquí la ventana queda como si fuera de manera perpendicular, o si quieren verlo bajo otra perspectiva, queda de manera paralela a la visión de la persona. De esa forma evitaríamos que los reflejos entren en la pantalla y le den en los ojos a la persona, y obviamente se genera un conjunto de fatigas, y obviamente eso afecta la productividad y se cansa uno, le duele la cabeza. Así, hay muchos efectos derivados de los reflejos que se generan en la pantalla. Ahora, esto es lo que les había explicado para evitar todos los reflejos y la ventana. Hasta aquí, básicamente, los aspectos más importantes relacionados con el monitor y que usted debería tener en cuenta, y en función de sus características, ajustarlo en sus casas. Pasemos al tip número 2, que está relacionado con las mesas de trabajo. Yo recuerdo que al principio, cuando llegué a Colombia, hace ya 6 años y un poquito más de 6 años, porque por el acento se darán cuenta que soy cubano, no soy colombiano. En algún momento seré colombiano por adopción, pero en el momento no. Y recuerdo que cuando llegué al principio, lo primero que me compré fue una mesa, ¿no? Y fui por varias cadenas de tienda para comprarme una mesa, y me encontraba mesas carísimas, con una estética aparentemente bonita, pero muy poco funcionales. Y yo decía, bueno, yo no sé los productores y no sé qué clientes tan locos pudieran comprar una mesa de trabajo tan incómoda. A veces compramos mesas donde los pies abajo no los podemos colocar, como pueden ver aquí hay un espacio muy bien para colocar los pies, que usted puede estirar las piernas, que se pueda mover, pueda cruzar las piernas una encima de otra. Esos serían los parámetros básicos que usted debe tener a la hora de comprar una mesa de trabajo. Pero veamos en detalle los aspectos. Primer punto importante, y que incluso los profesionales de la economía y de la seguridad no lo tenemos tan claro. El primer punto es que no basta con tener una mesa supuestamente ergonómica y una silla supuestamente ergonómica, sino que tenemos que ver la mesa y la silla de manera integrada. ¿Qué significa? Usted puede tener la mejor silla del mundo, pero que no es compatible con la mesa que usted tiene. O usted puede tener la mejor mesa del mundo y la silla que tiene no es compatible, si no está bien armonizada, integrada con esa mesa, esa silla, y por tanto el puesto puede ser de los peores del mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a analizar mi puesto y voy a comprarme una mesa, voy a comprarme una silla, yo no puedo ver las dos cosas desarticuladas. Como muchas personas me llaman y me preguntan, Jordan, ¿dónde puedo comprarme una silla ergonómica? Y yo le digo, bueno, es que la silla puede tener características ergonómicas, pero puede ser que para la mesa que tú tienes y para las condiciones que tú tienes, esa silla específicamente no sea la más adecuada. Por tanto, recomendación clave, y que muchas veces se obvia: yo tengo que ver la mesa y la silla de manera integrada, no de manera separada, porque puede ser que una esté bien, pero si no está bien de manera integrada, realmente el puesto no es adecuado.
La altura de la mesa, y me tomé el atrevimiento de dar un poco más de cifras y números, la altura de la mesa debería quedar entre 68 y 72 centímetros. ¿Qué me he encontrado en la práctica? Y esto no lo hablo desde la teoría, sino desde la práctica. Ustedes pueden medir sus mesas. De hecho, si tienen una cinta cerca en su casa ahora, pueden ir midiendo las mesas de sus casas. Se darán cuenta que a veces utilizamos mesas de comedor o mesas muy altas que miden más de 75, 78, 76, depende de centímetros. La mayoría está alrededor de los 74. Siguen siendo un poco altas. Y la razón que yo le he encontrado a ese comportamiento en la altura de las mesas es que la mayoría de las normas que se toman como referencia son normas europeas y los europeos son mucho más grandes que los latinoamericanos y por tanto las mesas son un poco más altas, dado que los productores lo que hacen es que copian a veces diseños o copian diseños que ya están estandarizados y lo traen aquí y lo comercializan en nuestros países, en este caso en Colombia. Por tanto, esta debería ser la altura. Quiero que miren, que lo van a ver después, que yo tengo los pies puestos en el piso. Y después, si quiere, conversaremos un poco más sobre los apoyapiés. Pero básicamente, un puesto bien diseñado no debería usar apoyapiés. Así, y lo digo muy claro. Miren, y lo repito nuevamente. Un puesto bien diseñado no debería usar apoyapiés. Solamente en casos extremos, en casos muy específicos, donde la persona es muy pequeña, donde las condiciones obligatoriamente lo exigen, entonces sí es correcto usar un apoyapiés. Entonces, procure tener suficiente espacio debajo de la mesa, ¿sí? Para movernos, estirar las piernas, ¿ya? Eso es muy importante para poder tener ese espacio debajo, que no haya algo que nos esté entorpeciendo. Por tanto, si tenemos cajas, si tenemos algún hierro, algo que nos esté molestando, ya desde ya vayan pensando en cómo lo van a quitar para usted poder tener espacio para mover sus piernas. La superficie de la mesa debe ser de un color mate. Miren, la explicación es simple. Si yo tengo una superficie de color mate, ya, como esta que están viendo aquí, que es un color mate, significa que no refleja mucho la luz. Eso evita que la luz que incide sobre la mesa y posteriormente me dé en los ojos. Algunas personas van a las tiendas, incluso los padres con muy buena intención le compran a sus hijos mesas de cristal muy brillosas, muy lindas. Primero, se le marcan mucho las manos. Segundo, a veces la luz incide ya sobre esas mesas tan brillosas y esa luz de manera indirecta va dando reflejos en los ojos de las personas. Por eso es que siempre se habla de lograr que la superficie de las mesas sean de color mate para evitar esos reflejos. Aquí también me atreví a darle algunas recomendaciones en cuanto al espacio y a las dimensiones en la parte de arriba de la mesa, ¿no? La superficie de la mesa. Sería 120 centímetros de largo, ¿sí? O de ancho, como quieran ponerlo, ¿sí? Donde yo trabajo, así, 120 centímetros, y la profundidad sería mínima de 50. Recuerden, aquí estoy hablando de dimensiones mínimas, ¿no? Serían las recomendadas para usted realmente poder trabajar de manera muy cómoda. Pasamos entonces al tercer punto que está relacionado con el mouse, el teclado y los audífonos. Y aquí, miren cada una de las imágenes porque están hechas de manera intencionada para que se entienda el mensaje con mayor claridad. Quiero que miren que el antebrazo está apoyado, si el peso del antebrazo está apoyado sobre la mesa. De esta manera yo estoy evitando que el hombro tenga que hacer, obviamente, fuerza para poder sostener. Aquí hay un trabajo muscular estático fundamentalmente, y si yo logro apoyar bien el antebrazo, el peso del brazo del antebrazo en la mesa, obviamente voy a poder mover con mayor facilidad la mano muñeca y la carga que se genera en el hombro es mucho menor. Por tanto, primera recomendación, tratar de buscar superficies donde yo pueda apoyar bien. Muchas veces los teclados, los mouse, solamente puedo apoyar esta partecita de aquí y eso genera con el tiempo una carga que realmente puede generar síntomas musculoesqueléticos de dolor, bueno, escalofrío, fatiga, entre otros aspectos. Otra recomendación es que miren que el brazo, ya el mouse, está en línea con el brazo. De esa forma logro el movimiento de abducción, que es esto, separar el brazo del tronco, de la línea media del cuerpo, y por tanto teniéndolo
en línea sin separarlo, sino solamente que me quede en esta línea, voy a poder realizar mi trabajo de manera mucho más fácil y mucho más cómoda, y al final de la jornada voy a estar teóricamente menos cansado, menos fatigado. El mouse y el teclado deben estar en la misma superficie. A veces compramos las mesas que tienen una bandeja y esa bandeja la ponemos por abajo, ya, y el mouse arriba, o al revés. Arriba ponemos el teclado y el mouse por otra cosa, y esos inventos que la gente se pone a hacer por ahí, no. Está claro que desde el punto de vista incluso de eficiencia de movimiento, si usted está trabajando aquí y tiene el mouse aquí, es mucho más rápido moverse en una misma superficie. Por tanto, recomendación clave, tenga el mouse y el teclado en la misma superficie. Se dan cuenta que todas estas cosas a veces los mismos productores no la tienen en cuenta y producen mesas que venden en muchas cadenas de tiendas, en muchas tiendas, donde no tienen en cuenta eso y ponen una bandejita para el teclado, una bandejita para el mouse y cosas separadas. Por tanto, eso no deberían producirse, pero muchas empresas de ese tipo no contratan un ergónomo que tenga el suficiente conocimiento que los pueda orientar al respecto para hacer sus diseños realmente más ergonómicos y realmente tengan mayor aceptación por parte de los usuarios o los clientes finales. Yo recomiendo que tengan un mouse y un teclado inalámbrico. ¿Por qué? Porque a veces los cables se enredan. Obviamente los teclados y los mouse inalámbricos son más costosos. Por tanto, ya usted tiene que ver con su presupuesto cómo juega con eso. Y qué tanto dinero está dispuesto a gastarse, o si tiene otras prioridades también, y por tanto en función de eso va tomando decisiones. Evite usar mouse pequeños. A veces usamos mouse muy pequeños y esos mouse muy pequeños nos hacen que hagamos un agarre en pinza. Y ese agarre en pinza durante 5, 10, 15, 20 minutos no pasa nada. Pero cuando estamos varios días trabajando con un mouse haciendo ese agarre en pinza, ya potencialmente nos podemos dañar, ¿no? Y sufrir alguna lesión. En cuanto a los audífonos, ya es algo que se ha popularizado mucho. Se recomienda que se utilicen audífonos con micrófono incorporado. Eso ayuda mucho a la comunicación en las reuniones, para intercambiar sí, con las personas. Por ejemplo, en mi caso, no sé si logran ver aquí en la cámara, miren, tengo un micrófono que lo compré, obviamente, como soy profesor y trabajo haciendo muchas conferencias. Déjenme ponerlo aquí. ¿Listo? Ya lo acomodé. Compré un micrófono, porque el micrófono facilita mucho el que me escuchen, aunque algunos deben estar diciendo que estoy hablando muy rápido. Seguramente tienen la razón, pero por lo menos me escuchan si el sonido es bastante claro. En este sentido, si son inalámbricos, también los audífonos mucho mejor, porque así usted se puede mover, tiene mayor libertad. Cuando tenemos cables, tendemos a ser muy cuidadosos con la postura y no tenemos tanta libertad. Por tanto, recomendación que si son inalámbricos, mucho mejor. Obviamente, los dispositivos inalámbricos son un poco más costosos. Y esto de usar audífonos es muy importante. Seguramente a muchos de ustedes que viven con su familia, con sus hijos, con sus familiares, con todo, a veces no tienen tantos espacios o espacios aislados. Y entonces uno está en una reunión, el otro está en otra reunión, y entonces todo el mundo hablando al mismo tiempo, escuchando. Y como digo yo, llega un momento en que en algunas casas nos convertimos en cantantes de ópera, porque el otro habla y yo hablo más alto para que me escuchen a mí, y así, y se vuelve todo una locura. Y sin duda los audífonos y los micrófonos ayudan a minimizar el impacto de muchas reuniones al mismo tiempo. Vamos a la silla. Obviamente, no íbamos a sentarnos a conversar hoy del trabajo en casa desde la visión de la economía, y no íbamos a hablar de la silla. Y aquí quiero que vean que hay dos tipos de silla que les estoy mostrando. Una bastante ergonómica, que tiene muchas características que cumplen con los principios de la economía, pero obviamente es más costosa. Y aquí tenemos otra, una silla plástica, aparentemente no ergonómica, pero que sí cumple con muchas características ergonómicas. Les digo, nunca se casen con un ergónomo porque es complicado a la hora de comprar todo, ¿no? El ergónomo, cuando va a comprar un carro, lo piensa y lo evalúa y lo evalúa y lo evalúa por todos lados. Va a comprar una silla también. Va a comprar una batidora o una nevera, todo lo piensa para que sea económico. Entonces, esta silla aparentemente simple, pero sí cumple con algunas características de economía, y eso es lo que les quiero transmitir al final, que van a ver. Primero, el espaldar. El espaldar debe mantener la curvatura de la espalda, sí. Básicamente, el espaldar debe buscar la forma de que usted mantenga su espalda en su curvatura normal, la cifosis y la lordosis, para mantener la espalda en la curvatura normal.
y garantizar un buen apoyo lumbar. Por tanto, es muy importante tener un buen espaldar. La altura del asiento, que es otra de las preguntas, y es algo que pasa con mucha frecuencia, que la mayoría de las sillas que compramos, incluso las mismas ARL, les digo que es algo sorprendente, las mismas ARL compran sillas que no son ergonómicas. Supuestamente ellos no deberían equivocarse en esas cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de las sillas son muy altas, o muchas sillas, no la mayoría, muchas de las sillas que he visto son muy altas. Entonces, claro, normalmente la población colombiana, comparada con otras poblaciones como la estadounidense, como la europea, no es tan alta, sí, no son tan grandes en tamaño, en estatura, en talla, y por tanto muchas veces los pies le quedan colgando. La recomendación clara, ¿cuál es? Miren, esta debe ser la altura mínima, entre 38 y 42 centímetros es la altura mínima, y obviamente esto siempre va a depender de la población, del tipo de población que usted esté utilizando. Si son niños, obviamente ya habría que tener en cuenta las dimensiones antropométricas de los niños. Si son adultos mayores, también. Si son población joven, bueno, depende de las características. Pero básicamente, para que no se vayan sin un número, este sería el rango que yo recomiendo para la altura mínima del asiento. Obviamente, el asiento, lo ideal es que sea ajustable, pero no necesariamente tiene que ser ajustable. A veces, la silla que nos regaló el abuelito, la mamá, o que el vecino nos regaló, o que queremos comprar algún día, no es ajustable. Lo importante es ver que cumpla con la altura y que realmente me permita, cuando me siente, apoyar bien los pies en el piso, como están viendo aquí en esta imagen a la derecha. Yo ya había hablado un poco del apoyapiés, pero vuelvo a repetir el mensaje. El apoyapiés se usa exclusivamente cuando la persona es muy pequeña y cuando el que diseñó el puesto no lo diseñó de manera correcta y por tanto ya le quedan los pies colgando a las personas y por tanto hay que buscar un mecanismo para compensar ese diseño que no es adecuado. Lo ideal es que todos los diseños nos permitan apoyar los pies en el piso, en el suelo, sobre la superficie estable. Eso es lo ideal para cada uno de los diseños. El apoyabrazos. Miren, sí son buenos los apoyabrazos. Tenemos inconvenientes a veces con los apoyabrazos porque no nos dejan meternos debajo de la mesa, porque chocan. Por eso es que miren aquí, este apoyabrazo es ajustable y por tanto yo lo puedo bajar y subir y en función, si quiero meterme, los bajo y me meto. Si no quiero meterme debajo de la mesa, lo dejo alto y los puedo apoyar. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas de los apoyabrazos? Primero, de que sean anchos, para que realmente haya un buen apoyo, miren, que sean anchos. Yo puedo apoyar bien el antebrazo y que sean suavecitos, ¿no? No un apoyabrazo de metal duro que me esté molestando constantemente. Hay una compresión, eso normalmente le llamamos en ergonomía compresión mecánica localizada, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de apoyabrazos que son duros, sino que sean suavecitos, blanditos, para que no sean verdaderamente cómodos. Si el apoyabrazo es fijo y no lo puedo ajustar y no me permite introducirme de manera adecuada debajo de la mesa, entonces una opción es eliminar el apoyabrazo, quitarlo y prescindir de ello. Pero siempre que sea posible, es recomendable usar apoyabrazos, pero que no entorpezcan el trabajo normal debajo de la mesa. La silla. Bueno, el espaldar de la silla, ¿cuál es el ángulo recomendado? Aquí lo pueden ver. Sí. Entre 95 y 110. Obviamente hay sillas que a veces como esta que es plástica, que les digo que es bastante económica, y esa silla cuesta aproximadamente unos 30.000, 40.000 pesos. Para los que nos estén escuchando fuera de Colombia, estaríamos hablando de unos 10, 15, 20 dólares máximo, una silla de este tipo, y que a veces cumplen bastante con las características, pero a veces son un poco duras, y podemos utilizar entonces alguna superficie blanda para poder suavizar cuando nos sentemos encima de la silla, ¿no? Pero la espalda debe quedar aproximadamente entre 95 y 110. Sí, ni muy para atrás, ni muy para adelante, que sea 90, que nos permita estar así de manera muy incómoda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir con este tips? Recuerden que una silla económica no siempre es la más cara. A veces pensamos que vamos a comprar la silla económica porque vamos a gastar más dinero y compramos la super silla económica. No necesariamente la silla más económica es la más cara. Obviamente, si usted tiene poco presupuesto, difícilmente puede acceder a una silla que cumpla con tan buenas características desde el punto de vista de economía. Pero sí les digo, buscando bien, podemos encontrar algunas sillas no tan costosas y que realmente cumplen en gran medida
características que permiten considerarla de alguna forma ergonómica y que nos va a permitir trabajar de manera adecuada. Vamos a hablar un poquitico sobre las laptops. ¿Y por qué quiero hablar un poquitico sobre las laptops? Porque muchas veces en los trabajos nos entregan laptops para trabajar con ellas. A veces lo que tenemos solamente es laptop para trabajar, como en mi caso. Yo no tengo computadora de escritorio, solamente tengo laptop. Y por tanto, siempre se generan muchas preguntas alrededor de las laptops. Primero, es que las laptops, como les había dicho, fueron diseñadas no fueron diseñadas para trabajar durante periodos largos, tiempos cortos. Por eso es que su diseño no permite trabajar durante tantas horas, pero a veces es lo que tenemos y tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos. Por tanto, hay recomendaciones generales que pueden ustedes implementar en sus casas. La primera es usar un teclado y un mouse auxiliar. ¿Qué significa? Incorporarle un teclado, lo conectan por puerto USB o por el puerto que tengan disponible según el modelo de la laptop o de forma inalámbrica, depende del teclado, y usted puede teclear un poco más cómodo porque el teclado es más grande, dado que las laptops tienen un tamaño reducido, compactado, y el teclado normalmente no es tan grande, es pequeño. Y con un teclado externo facilita el proceso. Y obviamente el mouse es mucho más cómodo moverlo que utilizar esto que está aquí, ahora se me olvidó el nombre, para mover la computadora por el track, ahora se me olvidó cómo se dice, pero bueno. Aquí partimos también del mismo principio. La pantalla debe estar ubicada aproximadamente a la altura de los ojos. Miren aquí como en mi caso yo pongo un cojín para subir la laptop para que me quede aproximadamente a la altura de los ojos. Miren cómo trato de poner este cojín que hace una función como de apoyabrazos, ¿no? Para que yo esté ligeramente como el cuello, dado que siempre voy a estar mirando para adelante, también hago esto y tengo los audífonos sin cables para facilitar el proceso. Son algunas de las recomendaciones que pueden realizarse. Si no tiene un teclado auxiliar, porque a veces no tenemos teclado auxiliar, de hecho yo no tengo teclado auxiliar, así claramente, lo que usted puede buscar es la forma de no elevar mucho la laptop. Si le eleva mucho, sube la pantalla, pero si le eleva mucho los hombros también sube, y por tanto es muy incómodo. Esto siempre va a depender de lo que usted haga. Si usted teclea mucho, tiene que priorizar los hombros porque los utiliza mucho. Si no teclea casi nada, puede subirle un poquitico y mejora entonces la visibilidad y el ángulo de flexión del cuello con respecto a la pantalla. Recomendación también que pueden implementar, pueden comprarse una base de refrigerante, en inglés se le dice cooler, y estas bases normalmente, como esta que está aquí, suben aproximadamente unos 10, 12, 15 grados la altura de la computadora, el ángulo de inclinación, que permite y facilita mejor visibilidad de la computadora y al mismo tiempo la mantiene en condiciones frescas con la base refrigerante. Pasamos al paso número 6, o tip número 6, o pauta número 6, o como ustedes quieran llamarle. Y esta es muy, muy, muy importante. Porque cuando viene el teletrabajo, y ahora mismo ustedes en su casa, yo les pregunto seguramente a muchos de los que me están escuchando, y les digo, ¿dónde usted trabaja? Y me dicen, no, yo trabajo aquí, yo trabajo allá. Y ubican solamente un solo lugar. La recomendación es simple. No trabaje en un solo lugar. Busque la forma de trabajar en varios lugares de su casa para cambiar, para alternar la forma en que trabaja. Entonces, en estos momentos, los que me están escuchando, vayan pensando en su casa en qué lugares pudieran trabajar diferentes al que trabajan actualmente. Busquen alternativas. Miren, aquí, si usted va a estar en una reunión, no hace mucho sol, y de estar relajado, hablar con una amiga, con amigos, o con alguien del trabajo que tiene confianza, usted sale al balcón, si tiene balcón, obviamente, y puede salir y estar más relajado, y estar en una mesa no tan confortable, pero una mesa que con poco tiempo usted puede estar con mucha comodidad y cambia de aire. Si quiere trabajar porque quiere estar más cómodo o porque está lloviendo, porque quiere estar dentro de la casa, puede utilizar entonces el sofá. Si quiere, puede utilizar la isla o la meseta de la cocina y buscar alternativas para subir y le queda aproximadamente a la altura de los codos, miren aquí, y de esa forma entonces tendría otra alternativa. O si tienen una estación ya, usted va a trabajar durante 3, 4, 5 horas, mucho tiempo, tiene que estar muy concentrado, entonces busca una habitación donde esté, en caso de que la tenga, donde esté más concentrado. Por tanto, es importante
que usted piense en qué lugares de su casa usted puede trabajar y obviamente en dependencia del tipo de actividad que vaya a hacer, elige ese lugar y va alternando. Otra recomendación importante, trabaje sentado y de pie. Entonces, miren aquí, en esta diapositiva, pueden ver que esto es una tabla de planchar. Y casi todo el mundo tiene en su casa una tabla de planchar. Y si no, que se la compre. Así de simple. Entonces, aquí pueden ver que tienen una tabla de planchar que la pueden utilizar para planchar, aunque ahora con esta época les digo, en mi caso ya casi no se plancha, porque no utilizo mucha camisa ni nada de eso. Pero sí todos tenemos en nuestras casas, algunos o la mayoría tenemos nuestra tabla de planchar. Aquí pueden ver cómo yo puedo, miren, con una caja que llegan de domicilio, y si no salgan a la calle o vayan a un centro comercial y busquen una caja, y pueden ir adaptando su puesto con su tabla de planchar y con su caja, pueden adaptar un puesto para trabajar de pie. Aquí pueden ver también el mismo diseño, pero usando otra superficie de referencia. Por tanto, la recomendación es clave, sea creativo, sí, no se cierre a trabajar sentado. Yo estoy dando la conferencia de pie, miren, estoy saltando, doy una conferencia de pie. Ya yo no doy mis clases más nunca sentado, porque hay que moverse, hay que ser dinámico en cada una de las actividades que realicemos. Hemos disminuido mucho el gasto energético, el gasto metabólico por estar sedentarios en nuestras casas. Por tanto, busquemos alternativas que nos generen movimiento y sin duda eso se va a ver reflejado en nuestra salud, tanto física como mental. Miren esta recomendación muy clave. Siempre que pueda, levántese, camine, estírese. Cada 30 minutos, estírese, camine, vaya a tomar agua, vaya a hacer algo diferente. Si cambie de actividad cada vez que usted pueda alternar la posición. Otra recomendación es planificar su día. Entonces, usted tiene una rutina de trabajo diario. A veces a mí me cuesta planificar mi día. Tengo tantas cosas y una locura a veces, pero aunque no siempre yo cumplo esa recomendación, sí le recomiendo a mis amistades, a mis estudiantes, a las personas que traten de planificar su rutina diaria, su día. Eso les ayuda mucho, que usted va a hacer por la mañana, que va a hacer al mediodía, que va a hacer por la tarde, cuándo va a descansar, cuándo va a compartir con su familia, cuándo va a compartir con su mascota. Bueno, y así va haciendo ajustes, pero siempre es importante que planifique su día. Separe su tiempo de trabajo del tiempo familiar y personal. A veces es muy difícil, cuando tenemos niños, hijos, abuelos, todo se mezcla todo en la casa y se vuelve muy difícil de manejar. Trate de tener un tiempo para su familia. Recuerden que su familia es lo más importante y por tanto tiene que dedicarle tiempo a su familia. Interactúe con amigos y familiares para reducir el aislamiento social. Hable con la gente, converse con ellos, reúnase, por las diferentes redes. Es importante que usted mantenga la interacción. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos interactuar. Por tanto, no perdamos eso de vista y hagamos acciones que realmente fortalezcan y que promuevan este tipo de interacciones. Busque nuevas formas de entretenimiento. Muchas veces nos quejamos que no teníamos tiempo en la casa de hacer lo que queríamos, de hacer ejercicio, de hacer abdominales, de caminar, de ver una película, de ver una serie. Bueno, busquen formas de entretenimiento, busquen alternativas que le permitan distraerse y no solamente trabajar y sentirse que está encerrado. Equilibre las tareas físicas y mentales. Es algo complejo de lograr porque a veces estamos sentados mucho tiempo ahí y solamente estamos haciendo trabajo mental. Y por tanto a veces tenemos que ver cómo equilibramos el trabajo físico y mental. En mi caso, tengo una mascota y mi mascota la bajo varias veces en el día y de esa forma camino, me relajo y estiro las piernas. Es un mecanismo que busco para equilibrar el trabajo físico con el mental. Miren esto, evite realizar reuniones virtuales largas y de manera continua. Es una cosa increíble. ¿Sí? Hoy tengo una reunión a las 9 termina a las 10, a las 10 empieza otra, y a las 11 empieza la otra, y prácticamente nos pasamos de una reunión en otra. Curiosamente, obviamente, muchos de los jefes que tenemos no tienen el conocimiento de los principios de la economía organizacional y por tanto no lo aplican y por tanto hacen que las personas se estresen y se sientan sobrecargadas con el trabajo. Por tanto, parte también de los directivos de nuestras organizaciones y también parte de nosotros buscar mecanismos para poder equilibrar esas reuniones y esas jornadas virtuales tan largas que realmente son muy extenuantes y al final realmente nos hacen no ser tan productivos como quisiéramos. Esta es una recomendación muy clave, aparentemente simple e insignificante, pero tiene un trasfondo detrás. Y es simple, miren,
Cuando nosotros tomamos sol, se genera en la piel la vitamina D3 o la vitamina D, como la conocemos normalmente. La vitamina D es necesaria y, por tanto, nosotros deberíamos salir a tomar sol, aunque sea unos 10-20 minutos por día, y no quedarnos encerrados todo el día en nuestras casas, en nuestras habitaciones, sino que salir de vez en cuando a tomar un poco de sol. Obviamente, la duración de cuánto tiempo de sol tengo que tomar depende de la región, depende del clima, si hay mayor o menor nubosidad, depende de muchos factores, pero la recomendación es clave. Tome sol cada vez que usted pueda, un ratico, por lo general en el horario de la mañana, y eso lo ayudaría a usted a sentirse mucho mejor. Y de hecho, los seres humanos, los seres vivos, necesitamos del sol. Por tanto, la recomendación es clave. Tome sol al menos una vez en el día para poderse sentir mejor. Miren qué curioso, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet muchos estudios que plantean que si tenemos adecuados niveles de vitamina D en nuestro organismo, vamos a tener una mayor respuesta o una mejor respuesta al coronavirus. Aquí tienen algunos estudios donde dicen que los niveles adecuados de vitamina D ayudan a las personas a enfrentar de mejor manera el coronavirus. Ya, obviamente, estudios en los próximos años confirmarán o no lo que ya algunas investigaciones y algunos científicos están planteando al respecto. Por tanto, ganamos libertad, nos relajamos con el sol y al mismo tiempo generamos vitamina D que potencialmente nos puede ayudar a enfrentar de mejor manera el COVID-19. Cambia de actividad y ya estamos casi llegando a la 11ª recomendación, que es la próxima. Y esta es muy importante. Cambia de actividad. Si nosotros no nacimos, los seres humanos no nacimos, ni estamos diseñados ni creados para hacer una misma actividad todo el tiempo. Recomendación clave: haga ejercicio, estírese, cuando va a hablar por teléfono camine, salga al balcón, piense, sueñe, juegue con su mascota, intercambie con sus hijos, los que tengan hijos, atiendan a sus abuelos, familias, primos, lo que tengan. Si cambien de actividad. Esta recomendación es clave. Usted puede tener un puesto no tan económico, pero si constantemente está cambiando de actividad, le digo que el impacto de las condiciones, sí, se mejora mucho la salud de las personas cuando cambian constantemente de actividad. Esta recomendación es muy interesante, que a veces, en mi caso, yo trato de cumplirla, pero no siempre la logro cumplir con tanto trabajo y con tantas cosas, pero sí se la recomiendo con mucha fuerza. Y es que, miren, a veces utilizamos las pantallas muy tarde en la noche y nos ponemos a trabajar hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Yo incluso hasta las 5 de la mañana estaba trabajando en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Las pantallas tienen una luz azul, ¿ya? Que normalmente es en la longitud de onda corta. Por eso es que ustedes están viendo que los últimos dispositivos, tablet, computadora, dicen poner en modo de luz nocturna. Que lo que hacen esos dispositivos básicamente es tratar de bloquear esa luz azul, que básicamente, ¿qué ocasiona esa luz azul en nuestros ojos? Simple. Hace una supresión de la melatonina. La melatonina es muy importante porque es la que nos ayuda a controlar los ciclos de vigilia, ¿no? De sueño y vigilia. Y por tanto, cuando nosotros, horas antes de quedarnos dormidos, los niveles de melatonina aumentan en el organismo y hace que nos dé sueño. Pero si esa luz nos está dando hasta horas tan tardes de la noche, nos va a suprimir un poco de esa melatonina y por tanto la calidad del sueño, el sueño se puede ver afectado, y de hecho hay investigaciones que lo demuestran. Aquí les pongo algunos ejemplos para que vean cómo algunas investigaciones dicen en qué niveles se puede suprimir, en qué porcentaje puede suprimirse los niveles de melatonina en el organismo, que obviamente se ven reflejados en una mala calidad del sueño, se afecta el sueño profundo, el sueño continuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje final que les traigo? Y esto es muy importante. Miren, la vida, como dice Albert Einstein, la vida es como montar bicicleta. Para conservar el equilibrio debemos mantenernos en movimiento. Por tanto, la recomendación fundamental que les traigo a todos es que nos movamos, que cambiemos de posición, que tenemos alternativas, que tengamos diferentes puestos de trabajo, pero que nos mantengamos en movimiento. Quedarnos de manera estática, ya, en un lugar, por muy supuestamente económico que sea, no es la solución. El mensaje más simple que les traigo es que traten de mantenerse en movimiento, o trabajen sentados, o trabajen de pie, pero siempre manténganse en movimiento.
y les pregunto, ¿cómo estoy dando la conferencia? Me imagino que quizás alguno de ustedes diga, bueno, ya que hemos hablado de eso, ¿cómo está dando la conferencia? ¿En qué posición está dando la conferencia? No, si algunos pensaran que esta es obviamente se darían cuenta por la ropa, por el vestuario, que esta no es la posición en la que actualmente estoy dando la conferencia. Así di la conferencia el 20 de febrero de este año, cuando se la di a los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública y a los administrativos y también de otras partes de la universidad. La di así, descalzo, con camiseta, cómodo, y esa es otra de las preguntas que me hacen. ¿Qué ropa me pongo? Póngase la ropa que usted se sienta más cómodo, sea feliz con usted mismo. Aproveche la oportunidad de sentirse cómodo en su casa. Aquí pueden ver una tabla de planchar y con una caja, y ahí se dio la conferencia del 20. En la actualidad estoy así. Esta es actualmente, en estos momentos, hace cuestiones de una hora, tomé esta foto y la coloqué en la presentación. Así es como estoy dando la conferencia a ustedes en estos momentos. Incluso les muestro para que vean el micrófono, lo pueden ver aquí. ¿Cuál es mis últimas palabras? Agradecerle a todos los que participaron en que esto fuera posible, a Milena de Positiva, a Carlos del Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo, también agradecerle a James también de Positiva, también agradecerle a las personas de todos los del comité del CED, a todos ustedes agradecerles por estar escuchándome en esta charla durante este tiempo que ha durado. Yo sé que estamos en momentos difíciles, todos estamos pasando por momentos difíciles, la vida nos cambió. Yo creo que juntos y colaborando entre todos y en armonía, saldremos adelante en este momento tan difícil. Siempre cuando paso por momentos difíciles en mi vida, recuerdo lo que le decía a mi mamá cuando conversaba con ella. La vida de todas las personas ha tenido altos y bajos. Y recuerdo que cuando he estado en situaciones complejas, con mi familia, situaciones difíciles, siempre yo le decía una frase a mi mamá: ya vendrán tiempos mejores. Y esa misma frase es la que les quiero decir a ustedes para terminar esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí, dedicar parte de su tiempo en escucharme, y quedo muy atento a las preguntas, comentarios que tengan, que con mucho gusto trataré de responder. Profe, a ti muchas gracias por esta capacitación tan excelente que nos has dado el día de hoy, por todas esas recomendaciones y todos esos aprendizajes. Vamos a responder algunas preguntas que ustedes muy amablemente nos han dejado en el chat. Igual, si siguen teniendo inquietudes, recuerden que en el icono de preguntas vamos a estar muy atentos acá respondiendo todas las inquietudes. Profe, ¿son recomendables los mouse ergonómicos? El problema es que, mira, ¿a qué le llamaríamos un mouse ergonómico? Supuestamente, un mouse ergonómico sería un mouse que ayudaría a que a una persona específica, que puede ser un niño, puede ser un adulto, ¿ya? Que puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? O ambidiestro, depende de la persona, desempeñe de manera correcta la tarea. Entonces, hay algunos mouse, por ejemplo, que se están utilizando ahora, que son en paralelo, que son para que usted trabaje de manera vertical, ya, en vez de trabajar así, con la mano pronada, sino que trabaje con la mano sin posición neutral. Supuestamente esos mouse ayudan. Habría que ver el tipo de tarea específico, porque si usted tiene que estar moviendo mucho el mouse, si tiene que hacer muchas actividades, quizás ese mouse no sea el más adecuado. Depende del espacio que usted tenga para poder poner el mouse, dónde colocar el mouse. Entonces se dan cuenta que no es solamente el mouse, sino ver el mouse en el contexto y en el tipo de tarea que voy a utilizar. Entonces, en función de eso, yo elegiría cuál sería el mejor mouse. Por ejemplo, miren, yo compré un mouse, miren este mouse, Logitech, que es inalámbrico, tiene varios botones que me facilitan la productividad, ¿ya? Yo puedo cambiar entre diferentes pantallas, puedo moverme muy rápidamente, y por tanto, para mí, este mouse cumple con mis características, es grande, es un mouse muy grande, ¿ya? Pero si una persona tiene las manos pequeñas, por ejemplo, por lo general las mujeres tenemos las manos más pequeñas que los hombres, y por tanto, ¿qué pasa con eso? Que entonces no se recomendaría un mouse tan grande. Entonces se dan cuenta que no es tanto decir cuál es el mouse ergonómico, sino ver las características que hacen que ese mouse sea ergonómico para la actividad, para la tarea, para las condiciones específicas en las que se va a usar. Entonces, eso
¿Qué significa? Que este mouse para mí es ergonómico, pero quizás para una mujer, una niña que tiene la mano pequeña, le puedo decir que este mouse no es ergonómico. Entonces se dan cuenta que es muy relativo poder decir cuándo un mouse realmente es ergonómico y cuándo no. Solamente tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Perfecto. Listo, profe. Profe, ¿el apoyacabeza es indispensable o no es necesario en la silla? A ver, miren. Normalmente, si yo estoy mirando hacia adelante y mi trabajo requiere que yo esté mirando constantemente hacia adelante, sí, que esté enfocado hacia adelante, por lo general el apoyacabeza no se utiliza mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo normalmente estoy mirando hacia adelante y no lo utilizo mucho. Obviamente ustedes ven que en los aviones es todo lo contrario, porque nadie está mirando para adelante, todo el mundo está mirando hacia arriba o así relajado, y por tanto la apoyacabeza tiene una función muy importante. Si usted va a estar en una reunión donde va a estar conversando con las personas y debe mantenerse erguido, brindándole la atención necesaria, quizás en ese tipo de sillas directivas que sean para salones de reuniones, quizás ahí sí el apoyacabeza tenga un poco más de sentido. Pero normalmente cuando yo lo utilizo poco, no debería necesariamente gastar más dinero en una silla que tenga apoyacabeza, porque si lo voy a utilizar poco, ¿qué sentido tiene gastar dinero en algo que voy a utilizar poco? Entonces, depende, si yo lo voy a utilizar, debo tratar de que tenga apoyacabeza. Si no lo voy a utilizar, no. Lo más importante es un buen espaldar y que el espaldar sea lo suficientemente cómodo, que mantenga la postura natural y un buen apoyo. Es lo fundamental. Ya la apoyacabeza puede ayudar, pero no es algo que nos vayamos a morir por eso si lo tenemos o no. Perfecto. Listo, ya saben, entonces vayan tomando nota de todas estas recomendaciones que el profe nos está dando. También nos dicen por acá si por favor nos recuerdas el posicionamiento de los brazos sobre la mesa. Sí, miren, básicamente la intención ¿cuál es? Que usted pueda apoyar bien. Sí, a veces, ¿qué pasa en muchas empresas? Que la profundidad de la mesa es muy poquita, ¿sí? Es muy poco profunda, ¿no? Entonces tiene poca profundidad y cuando usted coloca el monitor y coloca el teclado, ya obligatoriamente las manos le quedan colgando. Prácticamente pone los deditos ahí o pone las muñecas sobre la mesa y ya. ¿Qué pasa? Hay que poner solamente apoyando las muñecas sobre la mesa, a nivel de la articulación del hombro se genera una carga muscular estática. Y esa carga muscular estática con el tiempo puede causar daño. Si yo logro que se apoye de manera correcta el antebrazo, ya tengo un buen apoyo y a partir de ese apoyo puedo mover mucho más fácil el mouse y disminuyo la carga que se genera a nivel del hombro. Esto es uno de los aspectos fundamentales que muchas veces incluso las empresas no tienen en cuenta a la hora de comprar el mobiliario. Perfecto. ¿Y qué tan efectivas son las pausas activas? A ver, miren, esto es como todo en la vida, ¿no? Si usted hace ejercicio, las pausas activas, desde el punto de vista de recuperación del sistema musculoesquelético, han sido muy cuestionadas. Porque que usted descanse durante 5 o 10 minutos durante toda la jornada laboral, es como yo le decía a mis estudiantes, ¿no? Supongamos que ustedes estamos metidos todos estamos metidos en una piscina de ácido. Estamos metidos en una piscina de ácido y nos sacan de esa piscina de ácido, nos cogen por la cabeza y nos levantan y nos sacan 5 minutos, 5 o 10 minutos para salir del ácido. Cuando pongo el ácido, me refiero a que tenga condiciones inadecuadas de trabajo. ¿Ya? Y por tanto estoy en condiciones que me están consumiendo y salgo 5 o 10 minutos a hacer la pausa. La pregunta es, ¿estos 5 o 10 minutos serían suficientes para recuperarme? Obviamente no. Entonces, por eso es que yo hice la recomendación muy concreta. Cada 30 minutos trate de moverse, cambie de posición, ¿sí? Que eso es lo que le llamamos la famosa pausa activa, que es un nombre bastante complejo, porque pausa o activa, eso trae a veces mucha confusión. Por tanto, la recomendación clara cuál es, si la hacemos una vez en el día, obviamente ayuda, pero el impacto concreto que puede tener eso en la salud musculoesquelética realmente es nulo. Desde el punto de vista de interacción de las personas que se sienten bien, que intercambian, que cambian de actividad, que se relajan, sí, eso es bueno. Pero no, con pausas activas no vamos a prevenir los desórdenes musculoesqueléticos. Muchas empresas apuestan su intervención y sus cambios solamente con las pausas activas. Si quieren que les sea sincero, siguen haciendo pausas activas solamente y nunca van a lograr resolver los problemas musculoesqueléticos. Entonces,
para que la pausa activa concretamente tenga un efecto, tiene que realizarse de manera intercalada, que significa cada 1 hora descansar 5 o 10 minutos, pero obviamente eso no se puede ver de manera desarticulada con la producción y con la productividad y el tipo de trabajo, porque hay trabajo donde si usted introduce una pausa puede afectar la productividad o puede disminuir la concentración del trabajador en ese momento. Por tanto, cómo introducir las pausas y la duración de cada una de ellas no es una cosa que es una receta médica o una receta de cocina que es estandarizada. Siempre va a depender del tipo de actividad, pero con pocas palabras, una sola pausa, que es lo que normalmente predomina en muchas empresas, de 5 o 10 minutos, desde el punto de vista de la salud musculoesquelética, realmente el impacto es muy pequeño. Claro que sí. Y también por acá nos preguntan, ¿quién debe garantizar las condiciones del trabajo en casa? ¿El empleado o la empresa? Bueno, miren, ya eso es una pregunta un poco legal, pero básicamente la voy a responder de forma muy simple. El empleador tiene la obligación legal. Yo creo que eso no es una cosa que solamente sea de Colombia, sino que yo creo que eso debe ocurrir en la gran mayoría de los países a nivel mundial, que el empleador se tiene que responsabilizar con las condiciones en las cuales pone a trabajar a sus empleados. ¿Qué pasa? Con esto de la pandemia, muchas personas me han hecho esa pregunta y yo siempre les digo lo mismo. Bueno, ¿qué es lo más importante en su vida? Bueno, su familia y su bienestar, su salud. Entonces, si la empresa, que obviamente debería preocuparse por eso, pero todas las empresas en el mundo les llegó esta pandemia de manera de repente. Y por tanto, la capacidad de respuesta de muchas empresas es baja, es poca, e incluso algunas empresas no le dan la importancia necesaria a este tipo de diseño, a este tipo de alternativas, y lo ven como algo secundario. Obviamente empiezan a prestarle mayor atención cuando los trabajadores empiezan a enfermarse. Hay personas que se suicidan, otros que tienen enfermedades psicosociales, otros que tienen enfermedades musculoesqueléticas. El fenómeno que ha generado esta pandemia es brutal, literalmente. Y las empresas entonces se empiezan a dar cuenta de que tienen que ocuparse de cómo trabajan sus trabajadores en sus casas. Por tanto, los empleadores sí, obviamente, tienen una responsabilidad sobre eso. Pero mi recomendación personal es que usted no se quede parado esperando a que alguien venga y le cambie sus condiciones. Trate de usted, en la medida de lo posible, de cambiar sus condiciones. Y en algún momento, seguramente la empresa lo va a ayudar y va a tener en cuenta eso. Obviamente, las empresas que realmente o que verdaderamente le interesen a sus trabajadores, a las que no le interesen y no sean conscientes de este tipo de actividades y el impacto que pueden traer, seguramente lo pondrán en un segundo plano o lo pondrán en una prioridad número 100, 2000, 3000. Pero sí, yo sé que hay muchas empresas en Colombia que le están prestando una especial atención a este tipo de cosas y obviamente con la pandemia irán aprendiendo, irán haciendo este tipo de transformaciones y ayudando cada vez más a sus trabajadores. Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá revisando el chat. Te cuento, profe, que tenemos, mejor dicho, muchísimos mensajes de nuestros asistentes donde te están dando las gracias, donde te están felicitando. De verdad, qué buena charla, qué buena capacitación. También nos dicen por acá, en cuanto a la altura del espaldar de la silla, ¿qué es lo más aconsejable? Bueno, la altura del espaldar tiene dos. Miremos aquí a ver si hay alguna silla por aquí. Déjenme buscar una silla para que vean. La altura de la silla tiene dos dimensiones, ¿no? Miren aquí, esta parte de aquí abajo, que se dan cuenta que algunas sillas tienen un huequito en esta parte de abajo aquí. Obviamente, eso es para que las nalgas entren bien, porque si usted, incluso aquí, normalmente, si hay muchas mujeres colombianas que tienen las nalgas muy grandes y por tanto chocan con el espaldar, y eso que trae como consecuencia que entonces yo no puedo apoyar bien la espalda. Entonces, por eso es que las sillas tienen esto aquí, un poquito hacia atrás para que las nalgas entren y la espalda verdaderamente quede apoyada. El principio básico es que la espalda quede apoyada, mientras más grande sea la espaldar, mejor. Pero obviamente tiene que venir acompañado de la forma del espaldar. Puede ser que yo tenga un espaldar grandísimo, pero la forma no será adecuada y por tanto no me sirve. Cuando voy a tener un espaldar que está dividido como muchas sillas, se supone que
aquí tenemos la altura iliocrestal, que es una dimensión que tenemos antropométrica. Son como las pistolitas que tenemos aquí atrás, que se le dicen las pistolitas que detrás de la cadera. Se supone que la altura a la cual empiece el espaldar, que miren aquí, se dan cuenta que el espaldar no empieza aquí abajo, sino que como tal, donde se apoya la espalda, empieza un poquitico para arriba. Eso se busca de que las crestas ilíacas no choquen con el espaldar para que podamos introducir hacia atrás. Por tanto, respondiendo concretamente, el espaldar debe tener una adecuada forma, debe ser estable, porque seguramente muchos de ustedes tienen muchas sillas que la compran los primeros 2 meses o el primer mes, la silla muy bien, y con el paso del tiempo la silla es así y se echa hacia atrás. Eso también tienen que tener en cuenta a la hora de comprar una silla, porque con el tiempo las sillas se van perdiendo la resistencia y obviamente ya después no sirven para apoyarnos. Entonces, mientras más amplio sea el espaldar y más alto, teniendo buena forma, es lo adecuado. Siempre hay que respetar esta profundidad que está aquí para evitar que las nalgas no me dejen apoyar bien la espalda. Por tanto, ese huequito que está aquí se toma como referencia la altura iliocrestal del percentil 95. Estoy dando ya cifras un poco más técnicas. He tratado de hablar lo menos técnico posible, pero bueno, en este caso, para responder la pregunta, tuve que hacerlo. Perfecto, no, excelente explicación, profe, muchas gracias. De verdad que yo también estoy aprendiendo mucho con este taller. También nos están preguntando mucho por el uso del pad mouse. ¿Qué tan recomendable es? Miren, yo desde hace varios años soy miembro de la Sociedad de Ergonomía de Estados Unidos, miembro full. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Sociedad de Ergonomía en Estados Unidos, ellos tienen normas específicas para el trabajo con computadoras, ¿no? Y casualmente, como parte de mis actividades en la sociedad y en otras sociedades de economía, tuve la oportunidad de intercambiar con la persona que dirigió esa última normativa de trabajo con computadora en Estados Unidos, es decir, el que dirigió el proyecto, que tiene mucho conocimiento al respecto. ¿Por qué? Porque en la literatura científica no hay claridad hasta el momento si debe utilizarse o no el pad mouse. Yo le pregunté y le dije a Thomas Harvey, se llama, le dije, Thomas, he encontrado bibliografía contradictoria, algunos dicen que sí, otros que no, y al final la conclusión después de un debate y discusión con él por correo electrónico, la conclusión ¿cuál es? Yo personalmente no uso pad mouse. Algunas personas les gusta usar el pad mouse. Si a usted le gusta y se siente cómodo con el pad mouse, úselo siempre y cuando sea lo suficientemente blandito, suavecito. ¿Por qué? Porque lo que la evidencia científica hasta el momento ha mostrado es que si esa fuerza de compresión entre la almohadita y la muñeca es mayor a 20 milímetros de mercurio, si la presión que se ejerce es mayor a 20 milímetros de mercurio, ya hay investigaciones que plantean que aumenta considerablemente la compresión sobre la región del túnel del carpo, y entre algunas de las lesiones o efectos negativos que se pueden provocar en esos casos es el síndrome del túnel carpiano. Por tanto, en mi caso, yo personalmente prefiero no usarlo. El pad mouse, si es suavecito y a usted le gusta mucho y se siente muy cómodo con él, úselo, pero garantice que la superficie sea muy suavecita para evitar que esa fuerza de compresión en la región del túnel del carpo sea mayor a 20 milímetros de mercurio y por tanto no tenga el riesgo potencial de lesionarse. Perfecto. Profe, también nos están preguntando mucho, tú hacías referencia al tema de trabajar en la noche. Entonces, cuando trabajamos en la noche, ¿es preferiblemente encender la luz? Lo que pasa es que miren, a ver, ¿cómo funciona la vida? Miren esto, pónganse ustedes ahora como si hubieran nacido por primera vez. Y ya nacieron, hoy están naciendo todos. Simple. Por la mañana, ¿qué nos pasa? Nos despertamos. ¿Con qué nos despertamos? Con la luz del sol. ¿Ya? Normalmente cuando ya llega la noche, ¿qué nos pasaría y cómo le pasaban a nuestros abuelos que vivían en el campo, que no vivían en la ciudad? Ya cuando el sol se ocultaba, todo el mundo que hacía,
conversar un ratito, comer y acostarse. ¿Qué significa? Que la luz tiene un papel fundamental en cómo rigen los ciclos circadianos del organismo. ¿Qué pasa? Que con la vida moderna, llamada de 24/7, significa que estamos activos y despiertos, iluminados, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. Esto ha cambiado. Entonces, nosotros de alguna forma hemos empezado a extender ese tiempo de sueño, lo hemos empezado a reducir con la iluminación o con la luz artificial. ¿Qué pasa? Que ya en ese horario de la tarde, cuando tarde-noche, empiezan a incrementarse los niveles de melatonina en el organismo, que es una sustancia que empieza a prepararte para el sueño, te empieza a preparar para dormir. Si tú tienes mucha luz ya y empieza a incidir mucho esa luz, se empieza a suprimir la melatonina en algún porcentaje según algunos estudios científicos. ¿Qué significa? Que usted se está preparando menos para el sueño. Estoy simplificando la explicación, haciéndola muy simple, y al estar menos preparada para el sueño, su organismo, usted puede tener problemas de insomnio, puede tener problemas de recuperación, de calidad de sueño. Entonces, no es que usted trabaje oscuro, sino que trate de no trabajar hasta horas tan largas de la noche con tanta iluminación. Por ejemplo, algo que está mal hecho, pero que yo lo he hecho cuando he tenido presión muy alta, es que tengo lámparas y aumento el nivel de iluminación en la habitación. Y eso me mantiene más despierto. Pero no es recomendado hacerlo porque estoy afectando la calidad del sueño. Perfecto. Profe, yo te hago una pregunta. ¿Tú me estás viendo? ¿Tú logras verme? No la estoy viendo. Listo, si quieres haz clic en el panel de control. Ahora sí la estoy viendo. ¿Ya me ves? Listo, es que mira, nuestros asistentes me están pidiendo que te saque esta paletica porque les encantó la capacitación. Y te mandan y te envían millones de aplausos virtuales por esta excelente capacitación que nos has dado el día de hoy. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por enseñarnos tanto y por compartir, por supuesto, tus conocimientos con todos nosotros. Esperamos, bueno, si se puede poder verte nuevamente en una próxima ocasión. Bueno, ¿cuántas personas tenemos conectadas, Lina? Bueno, tenemos 1180 personas conectadas en este momento. 1180 personas conectadas. Bueno, yo le mando besos virtuales, abrazos virtuales, mucha buena energía positiva en línea con positiva. Nada, sí, contento. Yo creo que todos los académicos, si realmente no tenemos la capacidad de poder transformar nuestros conocimientos en elementos prácticos para que las personas realmente lo apliquen y puedan cambiar, transformar, comprender lo que está pasando, realmente no es la meta. Si la meta es lograr eso, si a las personas les sirvió, al menos uno de los 11 tips o las 11 recomendaciones les sirvió, realmente valió la pena hacer esta conferencia. Yo estoy muy feliz, Claro que sí. contento realmente, y sí, disfruto de estas cosas y nada, sí, feliz con todo, y les mando un gran abrazo virtual y espero en algún momento, en alguna conferencia, no solamente que el abrazo y los besos sean virtuales, sino que también sean presenciales. Esperemos que en algún momento eso pueda suceder. Claro que sí, así va a ser, profe, de verdad, muchas gracias. Te cuento que tenemos el chat a reventar, todos nos están escribiendo que muchas gracias, que también muchos aplausos, abrazos virtuales para ti por esta excelente capacitación. Y bueno, entonces nos veremos de pronto en una próxima ocasión. Muchas gracias, profe. Bueno, cuídense, nos mantenemos en contacto. Chao, chao. Chao, profe. A todos nuestros asistentes, por supuesto, también muchas gracias por su participación. Para quienes nos están preguntando, les recuerdo, la grabación de este taller quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. A todos, mil gracias por acompañarnos. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.